Bien, pasamos al debate de la tercera iniciativa, de la tercera proposición no de ley que había planificado en el trabajo de hoy, que es relativa a protección de las salinas de San Rafael, en Roquetas del Mar, Almería, y que presenta el Grupo Podemos Andalucía a través de su portavoz. Muchas gracias, señoría. Antes de comenzar, avisarles que voy a acompañar la defensa de esta proposición no de ley con una proyección de imágenes, porque presupongo que muchos de los miembros de esta comisión no conocen la salina y para evitar aquella cara de estupefacción que puso la anterior consejera la primera vez que mencioné las canteras califales de Almería en esta comisión, pues para prevenir eso, acompaño de una serie de imágenes para facilitar y garantizar que el debate se dé en las mejores condiciones posibles. Hoy les vengo a hablar, como les digo, de las salinas de San Rafael, que son un lugar emblemático en Roquetas de Mar, estrechamente ligado a su historia. Y ya desde la antigüedad se recogía la sal que se quedaba a la superficie de la ribera de la Algaida cuando se desecaba el agua salada y, de hecho, en el poblado romano de Turaniana, que está adyacente a la salina, se utilizaba esta sal para las salazones de pescado. Desde entonces, desde la antigüedad, ha estado en uso, si bien hasta el siglo XX no se comenzó su explotación industrial. De hecho, fue en 1905 cuando un grupo de emprendedores fundaron estas instalaciones salineras para ya extraer la sal de forma sistemática e industrializada. Es en honor a dos de estos emprendedores, que se llamaban Rafael, por el que se conocen desde entonces a estas salinas como las salinas de San Rafael. Tras varios cambios de titularidad, y aquí os muestro algunas de las imágenes del momento, lo traigo aquí también para las personas que no puedan ver la proyección, en el momento de mayor esplendor de la salina. En 1951 fueron adquiridas por la Unión Salinera, que coordinó su actividad con las llamadas Salinas del Poniente, y fue entonces cuando se construyó un gran canal que atravesaba el actual término municipal de Roquetas, y llegando a tener el complejo industrial, llegando a ser de gran envergadura. Abarcaba las charcas salineras, compuertas, canales, túneles, caminos, así como una serie de máquinas y estructuras metálicas formadas por tolvas, grúas, pórticos, un molino para la sal. E incluso se fundó en las inmediaciones una fábrica de bromos y sulfatos, con lo que el complejo, como digo, era de gran envergadura y empleaba a más de 250 personas en los años 50. De hecho, la sal se exportaba internacionalmente, sobre todo al Reino Unido o el norte de África, siendo, por lo tanto, una actividad económica de gran impacto en el municipio de Roquetas y con un impacto, por lo tanto, social. Como los propios roqueteros dicen, todavía hoy permanece en las retinas de los hijos y de las nietas de aquellos trabajadores de la salina el recuerdo impregnado de estas instalaciones y de todas las personas que veían estas montañas de sal que veíamos en la anterior imagen. Sin embargo, y a pesar de esta importancia, desde los años 80 del pasado siglo han empezado a sufrir un proceso de declive y de abandono. En los años 90 cesó su actividad y se desmanteló gran parte de la infraestructura industrial, levantándose construcciones que hicieron que desaparecieran parte de las instalaciones. Actualmente queda en torno a un 20% de la extensión original y se halla en una situación de vulnerabilidad y desprotección, puesto que en pleno boom inmobiliario, en el PEGO de 2009, se catalogó como suelo urbanizable, invitando a los especuladores a terminar de arrasar el conjunto. Sin embargo, la crisis inmobiliaria tuvo algo bueno, y es que frenó la destrucción de la salina, si bien recientemente se ha reactivado un proyecto urbanístico por parte del Ayuntamiento que implica la destrucción total de la salina. Si algo teníamos que haber aprendido una vez pasada la crisis es que no podemos destruir el patrimonio a costa de ladrillo, porque esto supone una visión cortoplacista frente a lo que supondría apostar por el patrimonio, no solo para poner en valor la historia y el pasado, sino para apostar por el potencial turístico, garantizando un futuro próspero y sostenible basado, como digo, en el patrimonio. De hecho, los viajeros que vienen a la provincia de Almería cada vez más reclaman una oferta turística y cultural que trascienda el modelo obsoleto de sol y playa, que cada vez está siendo insuficiente para nuestra provincia. Es por ello que poner en valor el patrimonio salinero de toda la provincia de Almería, incluyendo las de San Rafael en Roquetas, es todavía una tarea pendiente por acometer.
Aquí os he traído también una serie de imágenes que muestran algunas de las infraestructuras que todavía hoy se conservan. El canal, por ejemplo, que podemos ver en la imagen, está perfectamente conservado, con puertas. Por favor, más, pasen. Sí. La compuerta que aquí también vemos. Por lo que hay mimbres para una posible restauración y puesta en valor. Como digo, hay elementos importantes que se conservan y que necesitan un plan, por supuesto, de restauración y de puesta en valor. Quisiera recordar que la propuesta que aquí traemos hoy es trasladando la petición ciudadana que está haciendo desde la plataforma Salvemos en Las Salinas, de la que aquí traigo una imagen de una de sus actividades más importantes a este respecto, como fue la concentración del 21 de enero, en la que se realizaron una serie de peticiones que hoy trasladamos a esta Cámara. Y, de hecho, sorprendentemente para la pasividad normal de Almería, la iniciativa de esta plataforma está teniendo mucha acogida social, una respuesta magnífica por parte de la ciudadanía y de plataformas ecologistas y asociaciones patrimonialistas que están con una voz unánime pidiendo lo que hoy, repito, trasladamos a esta Cámara. Por si al Gobierno le faltan ideas y todavía no ve claro qué podría pasar con estas salinas en el futuro, si merecería la pena o no conservarlas, traigo también una serie de imágenes de salinas de otros territorios que a día de hoy ya son bien de interés cultural, que a día de hoy están puestas en valor, han sufrido un proceso de restauración y que contribuyen a la economía local, siendo parte importante de la oferta cultural de los territorios en los que se sitúan. Por ejemplo, está la salina del Carmen en Fuerteventura, que aquí os presento una imagen que incluyen, para que se hagan una idea, su señoría, un museo de la sal, donde se habla, por ejemplo, de la historia de la sal, de la cultura de la sal, la salina en Canarias, etcétera. Es decir, todo un plan integral de oferta turística cultural asociada a la salina. También, por ejemplo, las salinas de Tenerife, en Gran Canaria, también recordemos que están las de Arinaga, también en la propia Gran Canaria. Estas de Tenerife incluyen, por ejemplo, un centro de interpretación para el cual se ha utilizado la antigua Casa del Salinero. Y aquí también os pongo una imagen de una visita institucional mostrando cómo hay una apuesta por parte de los gobiernos locales para la explotación turística de los lugares tan significativos y tan unidos a la historia local como son las salinas, sobre todo en los entornos en los que estamos hablando. Hay otras salinas, como por ejemplo las salinas de Saelices en Guadalajara, también magníficas, y queremos recordar que todos estos ejemplos que estoy mostrando han sufrido un proceso, obviamente, de restauración, es decir, nos dan una idea de lo que podrían llegar a convertirse las salinas de San Rafael, tomando como punto de partida los elementos que antes os he mostrado que se conservan en la actualidad de la infraestructura, y sometiéndolas, como digo, a un proceso de restauración y puesta en valor. Al final podríamos tener ejemplos similares como los que estamos viendo que se han realizado en otros territorios. También las salinas de Peralta de la Sal, en Huesca. Quiero recordar que todos estos ejemplos son, a día de hoy, bienes protegidos, bienes de interés cultural. En este caso, en Huesca, además, acompañado con ese magnífico paisaje. Quisiera terminar, si me permiten, con esta imagen que apela un poco a esta añoranza que tienen en el municipio de Roquetas, porque esta es una imagen actual todavía hoy, y eso que no está en uso y están abandonadas y amenazadas, como digo, se observa que se deposita la sal cuando se deseca el agua, haciendo este guiño a lo que fue la historia desde la antigüedad y que los propios roqueteros y roqueteras reclaman para volver a recuperar para la ciudadanía como un activo turístico de primer orden. Es por ello, ya con ello acabo, que traigo a este Parlamento las peticiones de la plataforma Salvemos las Salinas, que incluyen incoar el expediente para declarar las salinas de San Rafael como BIC, como ya hemos visto que sucede en otros territorios, así como estudiar la viabilidad de la adquisición de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía para garantizar su óptima conservación, y activar el necesario plan de restauración y conservación, así como difusión y puesta en valor, en este caso no solo de las salinas de San Rafael, sino de todo el patrimonio salinero de la provincia de Almería. Y respecto a las enmiendas de los otros grupos, que ya me han hecho llegar sus opiniones, me pronunciaré en el segundo turno de la intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Ayala. Es el turno del resto de los grupos para que fijen su posición. Por parte del Grupo Ciudadanos intervendrá el señor Funes. Gracias, señor presidente. Bienvenida esta
proposición no de ley teórico-visual que nos ha ilustrado de una forma pues, diferente a como habitualmente las planteamos. El posicionamiento de mi grupo no comparte la idea de ciudad que tiene el señor alcalde de Roquetas. Basta con echar la mirada hacia atrás para comprobar un desarrollo basado en la especulación inmobiliaria, sin previsión y sin cuidar el patrimonio del municipio, fundamentalmente ahora el que nos ocupa, el patrimonio natural. Repetidas mayorías absolutas pues, han dado lugar a proyectos indefinidos, guiados muchas veces por impulsos y habitualmente acompañados de la mano del ladrillo. El origen de estas salinas se remonta a los fenicios, ya eso sería motivo suficiente para tomarlas en consideración. Nos estamos remitiendo al primer milenio antes de Cristo. Tras la Guerra Civil Española dieron empleo a gran parte de la población de Roquetas en unas condiciones laborales aceptables y con una producción anual que superaba con regularidad las 40.000 toneladas. La explotación cerró en 1980. El PGO de 2009 ya recogía el espacio como suelo urbanizable y ese PGO se ha refrendado recientemente gracias al voto de una edil tránsfuga. Creo que era el Grupo Socialista, creo. El resto de grupos todos se posicionaron en contra de que ese espacio sea un espacio pasto del ladrillo. Este proyecto, como ya ha citado también la proponente, cuenta con una fuerte oposición. Se registraron más de 30.000 firmas y hay detrás de ese rechazo grupos ecologistas, partidos políticos, asociaciones varias. Entre los argumentos que se esgrimen para estar en contra aparece la existencia en el subsuelo de un milenario tesoro arqueológico, el yacimiento de Turaniana. Estamos de acuerdo en proteger las salinas, pero también señalamos que es una propiedad privada y ello pues tiene, cuando hay que reconocer un BIC, tiene unas singularidades, tiene unos compromisos y tiene también unas responsabilidades. Nosotros hemos hecho unas enmiendas, una es procedimental, antes lo he hablado con la señora Ayala y me ha dicho que es el espíritu, incluso la letra de lo que ella ha puesto en su primer punto y que aceptarla sería redundante, pero en cualquier caso yo sí quiero que quede constancia de que cuando se abre un proceso para ver qué resulta. No podemos decir abrimos un proceso para que dé un resultado X, ¿no? Sino para ver si ese resultado X está fundamentado en una argumentación seria. El punto 2, por supuesto, sí. El punto 3 le hago una enmienda in voce, porque nosotros, tal como está redactado, no lo podemos aceptar. ¿Me permite que vea la...? Sí, es la... Se habla de un plan, poner en marcha un plan de restauración, conservación, que incluya limpieza, prohibición de práctica de motocross, recuperar túneles, canales. Bueno, yo creo que lo primero que hay que recuperar es, primero, de que sea declarado BIC, segundo lugar, quién es el propietario y ya se vería el plan. Entonces, la enmienda va en esa línea de darle garantía jurídica y de darle consistencia argumentativa. A partir de los estudios previos y cuando las circunstancias lo permitan, de acuerdo con los propietarios, elaborar un plan de limpieza, restauración y conservación de la salina. De lo contrario, estamos estableciendo una serie de peticiones sin saber si va a ser declarado BIC, sin saber quiénes son los propietarios, sin saber si los propietarios van a aceptar la reforma o la restauración de ese espacio. Por tanto, si esta enmienda no la acepta, nosotros apoyaríamos la proposición no de ley del Grupo Podemos en su totalidad, porque el punto 4 también lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Funes. Por parte del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, no me voy a detener en el tiempo del que dispongo en explicar, dado que ya lo ha hecho sucintamente la portavoz de la iniciativa, que son las salinas de San Rafael en el municipio de Roquetas, incluyendo además, como bien ha hecho, su significado desde el punto de vista histórico, lo cual nos ha documentado incluso en la mañana de hoy con fotografía. Pero claro, para quien no sea de allí, para los diputados que no conozcan la zona, que no digo yo que no sea la señora Ayala, pero está claro
que el señor Funes no tiene ni idea ni conoce la zona, incluso para la sociedad almeriense, diera la impresión de que lo que se pretende llevar allí es una actuación de urbanismo salvaje que atentara contra el patrimonio natural e histórico del municipio. Y mire, señor Funes, lo que usted ha dicho aquí hoy, la señora Bosquet no sería capaz de decirlo. Y me hubiera gustado que yo hubiera llevado esta iniciativa en el día de hoy, porque incluso la señora Ayala ha sido muchísimo más rigurosa en el planteamiento de esta iniciativa que el propio Partido de Ciudadanos. Y le repito, la señora Bosquet no sería capaz de repetir sus palabras, las mismas que usted ha dicho allí en Roqueta. Por lo tanto, en este momento quizás lo que me toca es agradecer a la portavoz de Podemos para poder aclarar, entre otras, a su señoría de Ciudadanos, muchas cuestiones que están creando confusión para todas aquellas personas que sigan este tema. Porque, señorías, como digo, voy a explicar para que quede meridianamente claro. Y mire, es que la referencia a las Salinas confunde esa zona y el paraje de la ribera de la Algaida, en donde se está haciendo creer, y además esto sí se lo tengo que afear a la señora Ayala porque se lo dijo al consejero en pregunta oral en el pasado pleno, que se ha visto amenazado por la reactivación de los planes urbanísticos del ayuntamiento. Y esta afirmación no es verdad. Y lo digo así de contundente. Primero, aquí no se ha reactivado absolutamente nada ni se ha aprobado nada nuevo, puesto que lo que se pretende desarrollar es un sector que se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana del año 2009 y que, como no puede ser de otra forma, está aprobado por parte de la Junta de Andalucía con todos los informes preceptivos. En segundo lugar, no es verdad que la ribera lo que dice sobre la ribera de la Algaida. Este paraje está totalmente fuera del planeamiento y no está declarado urbanizable y, por tanto, no se va a llevar a cabo ningún tipo de urbanización ni ningún tipo de ladrillo, señor Funes. A lo que le añado además que, estando fuera del planeamiento del municipio, este paraje, que sepamos, no goza de ningún tipo de protección por parte de la Junta de Andalucía. Como digo, no está en el planeamiento general. En tercer lugar, y teniendo clarísimo lo que yo le estoy diciendo, porque le estoy diciendo la Biblia, le estoy diciendo la verdad con mis dos afirmaciones anteriores, digo que la zona en cuestión de la que estamos hablando, aunque es verdad que no he puesto el mejor ejemplo con la Biblia, la zona en cuestión de la que estamos hablando, o por lo menos debería de ser así, si queremos tratar esta iniciativa con rigor y de forma rigurosa, y que viene recogido en el plan general, como es la Salina, es un sector que cuenta con 2 millones de metros cuadrados, sobre el que se está previsto urbanizar en un 20%, quedando el resto espacios libres, entre los que se incluye un corredor verde que rodea precisamente el paraje de la ribera de la Algaida para protegerlo. El desarrollo de este sector tiene incluso previsto ampliar zonas a las que usted hace referencia de las antiguas charcas salineras prácticamente inexistentes e incluirlas dentro de ese corredor verde. Estamos hablando de que el desarrollo de este sector se está demonizando, tiene previsto llevar a cabo un parque comarcal de 649.000 metros cuadrados. Para que se hagan una idea, 65 campos de fútbol, que sería el parque comarcal de las Salinas de San Rafael, que, como digo, tendría precisamente este grado de protección. Y ya nos gustaría que realmente se viera la situación en la que se encuentra en la actualidad. Algunas fotos las ha documentado aquí su señoría, su señoría de Podemos. Pero también les puedo decir que los almerienses y los roqueteros, desde luego, estamos deseando, por lo menos, que se lleve a cabo algún tipo de actuación para disfrute de todos los ciudadanos. Para la aprobación de esta proposición no de ley sería necesario, y eso es lo poquito que estoy de acuerdo con el Partido de Ciudadanos, con información veraz y, sobre todo, un planteamiento serio. Claro, porque yo, hablando de esto con quien sabe de esto, me dicen, bueno, pero ¿dónde están los planos que quieren sobre lo que se quiere proteger? Digo, mira, es que esto no funciona con planos. Claro, se llevan las manos a la cabeza. Pues, como digo, con información veraz y sobre planeamiento, que se especificara qué es lo que se quiere proteger, cosa que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía tan siquiera, pero es que yo creo que ni tan siquiera, y discúlpeme que se lo diga, señora Ayala, ni siquiera el Partido de Podemos saben exactamente qué es lo
qué se quiere proteger y el grado de protección. Pensamos que está el lío el que se tiene montado, que hasta se desconoce que lo que se pretende proteger no está en espacio urbanizable, está en espacios no urbanizables, incluso recientemente incluido por parte de la Junta de Andalucía dentro del Inventario General de Humedales de Andalucía, a lo que el Ayuntamiento de Roquetas aplaude con alegría. Espacios, por cierto, que deberían ser sujetos de una propuesta para su puesta en valor. Y ahí estaríamos absolutamente de acuerdo, porque provocaría, desde luego, más beneficios que perjuicios. Por lo tanto, señora Ayala, yo le aprobaré una propuesta de poner en valor el patrimonio salinero de la provincia. Faltaría más, incluido el de Roquetas, el de Cabo de Gata. Pero si queremos ser rigurosos, y desde luego yo con esta iniciativa, que me la he estudiado para arriba, para abajo y por todos los lados, he querido intentar presentar alguna propuesta que, desde luego, siendo rigurosos, no podemos hacer en este Parlamento sin los informes y sin los planos y los documentos técnicos adecuados. Nosotros, como digo, lo hemos intentado, pero nosotros no podemos aprobarlo. Lo que sí le proponemos es que le solicite al Consejo de Gobierno que elabore los informes pertinentes para estudiar con el debido rigor el valor de los distintos objetos posibles de posible ampliación de la zona protegida. Ya lo dijo el consejero, si hay rigor, si hay sustento técnico que lo permita la ampliación protegida, se hará. Nosotros en eso no estamos y el Ayuntamiento tampoco está en desacuerdo. Por lo tanto, nosotros, al igual que va a hacer el Ayuntamiento precisamente con un plan especial de Turaniana, que no es de su competencia, pero sin embargo lo va a recuperar, estamos abiertos a proteger todo lo que haya que proteger. Pero lo que no, desde luego, no estamos ni vamos a permitir es que se cree confusión con este tema y ni mucho menos que se diga lo que no es verdad. Por tanto, yo le pido rigor, no solo al partido proponente de la iniciativa, sino también muy especialmente para todos aquellos que se posicionen sobre la misma. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martín Moya. El turno del Grupo Socialista, señor Sánchez Teruel. Gracias, presidente. Voy a omitir la referencia al paraje de la Salina de San Rafael, que creo que tanto en la iniciativa como en la exposición de la señora Ayala ha quedado magníficamente expuesto y descrito. Sí que quiero hacer mención y agradecer a Juan Miguel Galdeano, que es un joven universitario que estudia Historia, que es el autor de las imágenes que hemos visto aquí, que en el día de ayer me las facilitó y me las hizo llegar. Quiero agradecer el magnífico trabajo que ha hecho. También voy a omitir la referencia al planeamiento que existe y a la situación urbanística que hay sobre este paraje, que también creo que en la iniciativa queda suficientemente aclarado, aunque sí quiero señalar que aquí hay tres espacios con dos situaciones diferentes. Tenemos un espacio que es el de la Salina de San Rafael, que está dentro del planeamiento, dentro del PGOU aprobado en 2009, que es donde creo que fundamentalmente se centra la iniciativa de Podemos, y luego hay suelo fuera del PGOU que, por un lado, está ya protegido como BIC, que es el caso del yacimiento de Turaniana, y luego también está una zona con unos valores ambientales donde la Junta de Andalucía ha actuado. Tuve la oportunidad ya en el año 2007, creo que fue, con la consejera Fuensanta Cove, de asistir a la inauguración de la actuación ambiental de recuperación de esa zona que se conoce como la aleta de Tiburón, la ribera de la Algaida, y que ahora recientemente ha sido propuesta para ser incluida en el catálogo de humedales. Como digo, hay dos suelos totalmente o dos situaciones distintas. Son los que están dentro del PGOU, que es donde creo que se centra la actuación de Podemos, y el resto que de una manera u otra tiene alguna protección. Hay un par de expresiones en la exposición de motivos que no puedo compartir. La exposición de motivos, para hacer una magnífica descripción de la situación, termina, yo creo, estropeando lo bien que iba, porque habla del desinterés que muestran todas las administraciones. Me parece una vena un poco populista, sobre todo si tenemos en cuenta pues, que ahí la Junta de Andalucía ya en el año 91 protegió el yacimiento de Turaniana, el BIC que hay allí. Como le acabo de decir, actuamos en el año 2007 en la zona con valores ambientales para ponerla en uso público. Pero es que en esa misma localidad, en Roquetas de Mar, hay más salinas, y esas salinas se encuentran
protegidas dentro del marco del paraje natural de Punta Entina. De igual manera que en el Cabo de Gata también hay salinas que se encuentran en el paraguas del parque natural, se encuentran protegidas. Por tanto, hablar de desinterés de las administraciones me parece un poquito fuerte, sobre todo pues porque sí se ha actuado y, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Que en este punto concreto no ha habido ninguna iniciativa dirigida a conseguir o obtener una protección de carácter cultural. También habla de que en otros lugares de España son lugares protegidos. Da la sensación de que aquí en Andalucía no. Ya le acabo de decir que en el mismo municipio hay protección, en Almería hay protección y también en la magnífica exposición de Juan Miguel Galdeano Manzano, que es el autor de estas imágenes, creo que las salinas de Isla Cristina en Huelva también son unas salinas que la verdad que tienen un buen estado de conservación. Dicho esto, lo que en el fondo está detrás de la iniciativa, tanto de la plataforma como del Grupo Podemos, es el intento de parar un proyecto urbanístico. Esa es la realidad. Más que proteger un bien de interés cultural o no, lo que se pretende es parar un proyecto urbanístico. Y por eso yo creo que lo que hay que ver es si realmente hay interés cultural, haciendo los estudios que se tengan que hacer, y si hay interés, porque así los técnicos, los funcionarios, los expertos en la materia lo ponen de manifiesto, pues habrá que incoar y proteger aquello que merezca, de acuerdo con nuestra legislación, la protección. Evidentemente, comparto con Podemos que el proyecto urbanístico que Roquetas de Mar tiene para esa zona no lo queremos. Yo no lo quiero y comparto con Podemos, efectivamente, el rechazo a ese proyecto urbanístico, por mucho que la señora Martín Moya nos haya vendido sus bondades. Es pura especulación, pura y dura. No entiendo el posicionamiento de Ciudadanos, porque que hable de especulación y que ellos hayan puesto al alcalde que supuestamente promueve esa especulación, pues me chirría un poquito. En cualquier caso, yo ayer visité la zona y, evidentemente, comprendo a las plataformas ciudadanas que tienen una preocupación o un interés por conservar unos valores etnológicos, patrimoniales que pueda tener la zona, y por eso le hemos planteado al Grupo de Podemos una enmienda en el sentido de que se realice por parte de la Consejería de Cultura los estudios técnicos necesarios sobre los valores culturales, etnológicos y patrimoniales de la salina de San Rafael de Roquetas de Mar en Almería, para evaluar la posibilidad de inscribirlo en el Catálogo General de Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. Creemos que debemos de hacer lo que ya hicimos aquí en esta comisión cuando vino una petición similar sobre las canteras califales en Almería. Estúdiese, veamos si hay valores suficientes y, en ese caso, como creo que decía el señor Funes, incóese el expediente, porque lo que no debemos de hacer es incoar un expediente que no termine en un reconocimiento como bien de interés cultural. Una vez que exista base suficiente, incóese el expediente. Por tanto, yo creo que ahora estamos en un momento previo a la petición que formula Podemos, y es en el momento de realizar los estudios que de manera científica y clara pongan de manifiesto que hay base para incoar un expediente y declarar una protección de acuerdo con la legislación. Por eso planteamos que se sustituya el punto número 1 que plantea el Grupo Podemos Andalucía por esta enmienda que registramos en tiempo y forma. Y en cuanto a los puntos segundo y tercero, como muy bien decía el señor Funes, nosotros no los podemos aprobar porque lo primero es ver si hay algo. Y si hay algo, ya tendremos que plantearnos quién es el titular, si se puede adquirir o no, o qué actuación se puede llevar a cabo. Pero a día de hoy, si no está claro si merece o no la protección, pues hasta que no esté clara la protección, hasta que no esté acordada la protección, entendemos que no procede entrar en los puntos segundo y tercero. Eso es lo que planteamos, que nos apoyen en la enmienda que hemos registrado para que se hagan los estudios, para que hagamos igual que hicimos con las canteras califales, que lo estudiamos, lo estudió la Consejería, lo estudió el Gobierno y hoy ya son un bien de interés cultural.
Y en cuanto a los puntos segundo y tercero, entendemos que lo mejor sería retirarlo de la proposición no de ley y, una vez que veamos si hay o no protección, evidentemente, debatirlo y posicionarnos en torno a los mismos. Eso es lo que tenemos que decir desde el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Sánchez Teruel. Es el turno del grupo proponente. Bueno, muchas gracias a los portavoces del resto de partidos. Voy a ir por partes. Primero, agradecer al portavoz de Ciudadanos, al señor Funes, las aportaciones constructivas que ha tenido y el debate honesto que hemos podido tener respecto a su enmienda. Y me alegra escuchar que no comparte la idea de ciudad que tiene el señor Amat, que eso es una buena noticia, sí o sí, y como no podía ser de otra manera, de acuerdo a lo que se está haciendo en la política local en Roquetas por parte de su grupo municipal. Respecto a la enmienda, ya que hemos empezado con Ciudadanos, las enmiendas que nos ha presentado, como ha anunciado el señor Funes, he aceptado una transaccional en el punto 3, que quedaría redactado de esta manera, y es a partir de los estudios previos pertinentes, y aquí donde introduzco la enmienda introducida, la enmienda aportada por Ciudadanos, y cuando las circunstancias lo permitan, de acuerdo con los propietarios, elaborar, y a ella seguirá la redacción como está a partir de un plan de restauración y conservación de la salina y cómo sigue el resto. Eso, como digo, lo acepto como transaccional. Al final comentaré la enmienda que me ha presentado al punto 1 porque es similar a la del Partido Socialista y prefiero hacer el comentario conjunto. Respecto a los comentarios que ha realizado la portavoz del Partido Popular, he de decir que no me sorprende que vayan en esa línea, puesto que es la misma línea que está llevando a cabo el Partido Popular de Roquetas, encabezado, como ustedes saben, por el señor Amat. Y es la línea de confundir, engañar, enredar a la ciudadanía con este tema para que la ciudadanía al final ya parezca que está confusa y no sepa de qué estamos hablando. Efectivamente, como se ha dicho con posterioridad, hay que diferenciar claramente los tres espacios: el espacio de la salina de San Rafael, que es el que hoy hemos traído a debate, el espacio de la ribera de la Algaida, que está justamente al lado colindante, que es el que acaba de ser introducido en el inventario andaluz de humedales de Andalucía, con lo que se ha reconocido el valor que hasta ahora ni siquiera era reconocido como humedal. Entonces, bueno, de cara a su protección por los valores medioambientales ya hay un primer paso importantísimo dado. Y luego está el yacimiento romano de Turaniana, que, como se ha comentado también, ya está declarado bien de interés cultural. De estos tres espacios, lo que hoy traemos aquí a debate es, en concreto, la protección desde el punto de vista de la cultura en cuanto a su valor etnológico de la salina de San Rafael. El decir que tantas cosas que podría decir en este sentido, bueno, acusarnos de falta de rigor por los planos, de que no se sabe qué se quiere proteger y tal. Bueno, quizá el Partido Popular, que es el que está impulsando proyectos urbanísticos, esté interesado en confundir y en hacer parecer que todos estamos confundidos y que no sabemos de lo que hablamos. Los planos están clarísimos, se han manifestado, de hecho, se han enseñado públicamente de qué se está hablando, y lamento que el Partido Popular no sepa a qué nos referimos cuando hablamos de las salinas de San Rafael. De hecho, tengo que decirle a sus señorías que tenía un par de planos previstos para proyectar, pero me pareció un detalle demasiado técnico e innecesario para esta comisión, pero que a la vista de lo visto quizá tenía que haberlo introducido en la exposición para ilustrar a sus señorías del Partido Popular de lo que estamos hablando, por si ellos no lo saben todavía bien a estas alturas de la película. Decirles también que ustedes que nos acusan de no ser rigurosos, en verdad, y lamento que esto sea así, que lo diga de esta manera, porque lo que están haciendo es menospreciar las aportaciones que están haciendo la sociedad civil de Roquetas y de Almería, y donde además hay voces muy autorizadas compuestas esta plataforma por historiadores, por técnicos, por expertos ecologistas de medio ambiente. Es decir, no son cualquiera quienes están pidiendo la protección de esta salina, y saben muy bien de lo que hablan y muy bien lo que piden. Por eso lamento que les acuse de falta de rigor en un intento, entiendo yo, de seguir esta línea de confusión y de engaño a la ciudadanía que está llevando a cabo el Partido Popular de Roquetas. Una parte de este engaño se nos dice que es que no, es que va a ser un parque, que no se va a destruir, que etcétera, que no sé qué. Bueno,
ahí me remito de nuevo a los planos están clarísimos, hablan por sí mismos, el proyecto urbanístico está clarísimo, quien quiera puede consultarlo y verá cómo está denunciando la ciudadanía de Roquetas que efectivamente quieren confundirnos diciendo no, si es que las salinas se van a preservar porque se va a hacer un parque urbano. Bueno, sí es verdad que se puede contemplar que, según dicen, van a hacer un espacio al aire libre, pero de cualquier modo supondría la urbanización de este entorno, la destrucción total del patrimonio que nos ha quedado que ha llegado hasta hoy, del cual he mostrado los elementos de infraestructura importantes que han sobrevivido, supondría arrasar con todo eso para hacer un parque urbano que, si bien es un espacio al aire libre, no es para nada comparable a la puesta en valor de la salina, como he podido defender en la exposición de motivos. Así que sí, lamento decir que si tachaba al portavoz de Ciudadanos de defender, de hablar en términos de un urbanismo salvaje, y cito a la portavoz del Partido Popular, que atenta contra el patrimonio natural y cultural de Roquetas, pues lamento decirle que, bueno, si se acusa a Ciudadanos de haberlo puesto en estos términos, lamento decir que yo también me sumaría si se quisiera hablar en esos términos respecto a este proyecto, que además, a todas luces, y si ya hablamos, y enlazo con la intervención del Partido Socialista, que ha hecho referencia expresa al proyecto urbanístico del señor Amat, pues efectivamente un proyecto urbanístico que no solo arrasaría con las salinas de San Rafael, sino que es totalmente innecesario, siendo un complejo de miles de viviendas, 4 megahoteles, etcétera, en uno de los municipios de España con más viviendas vacías. Es decir, es un proyecto que atenta contra los valores naturales, culturales y patrimoniales de Roquetas y además es totalmente innecesario. Quiero recordarle también, y al igual que no me sorprende la línea mantenida por el Partido Popular, he de decir que sí me sorprende la línea mantenida por el portavoz del Partido Socialista y que ahora vacilen en este asunto, puesto que sus concejales en el Ayuntamiento de Roquetas, cuando se ha planteado este tema, han apoyado sin vacilar y sin duda en lo que defiende la plataforma en contra del proyecto urbanístico del señor Amat. Y, de hecho, cito textualmente una transcripción de un diario de sesiones del Pleno del Ayuntamiento, su propia gente, sus concejales del Partido Socialista, decían que este proyecto está cercenando el futuro de Roquetas. También quisiera comentarles que, ya que no está de acuerdo cuando dice que expreso el desinterés de las administraciones, pues al igual que he hecho antes con el consejero de Cultura, le animo a que visite las salinas de San Rafael, que es lo que estamos hoy hablando, y que me diga si de verdad cree que no ha habido desinterés por parte de las administraciones, porque es que está totalmente abandonado, con vertidos de basuras, con prácticas de motocross, etcétera, que lo están destruyendo y sin ninguna actuación. Es decir que le parece excesivo el tema del desinterés, pues bueno, a los hechos me remito. No se puede poner en duda, y con esto quiero terminar, los valores históricos y etnológicos, puesto que recordemos que lo que pedimos es que se declare como lugar de interés etnológico las salinas de San Rafael por el hecho de este proyecto urbanístico. Es decir, me parece que, y está rebatiendo a la línea que ha llevado el Partido Socialista, que si el objetivo que él dice, que creo que todos compartimos, excepto el Partido Popular, por razones obvias, por ser el impulsor, uno de los objetivos es paralizar el proyecto urbanístico de Amat, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Esto no se puede hacer en detrimento de reconocer los valores culturales, históricos y patrimoniales de las salinas de San Rafael. Es decir, una cosa no implica la contradicción de la otra. ¿Que estamos a favor de paralizar el proyecto? Por supuesto. Ahora bien, que apostamos por el valor que tiene las salinas de San Rafael en cuanto a un patrimonio etnológico importante de recuperar para la provincia de Almería. Claro que sí, no está en contradicción y no podemos subordinar una cosa a la otra. Es por eso que apoyamos y apostamos firmemente por las reivindicaciones de la plataforma Salvemos la Salina, y por eso lo traemos aquí. Y termino haciendo el comentario respecto a las enmiendas del punto 1 que me remitieron en su momento tanto el Grupo Ciudadanos como el Partido Socialista, cuando querían que cambiase la redacción de incoar el expediente para su declaración, para una posible declaración BIC, por hacer un estudio previo para ver si merece la pena o no incoar un expediente, bla, bla. Es decir, no hacer nada al final. Quisiera comentar, y esto he tenido la oportunidad de debatirlo con los portavoces respectivos, que técnicamente es correcta la redacción que nosotros planteamos, puesto que hablamos de incoar un expediente, quiere decir abrir el proceso para, obviamente,
su estudio. Es decir, cuando se abre un proceso de estas características no implica que ya se ha declarado, sino que el primer paso del proceso, así lo estipula la ley, es hacer un estudio histórico, técnico, económico, no sé qué, con toda la Comisión de Patrimonio pronunciándose, etcétera. Es decir, iniciar todo ese trámite, todo ese proceso de estudio para ver si al final es favorable o desfavorable y según eso pues se procederá o no a la declaración de bien de interés cultural. Es por eso que nos parecía redundante que al hablar de incoar el expediente ya estamos incluyendo que obviamente se tiene que hacer estudios y que por lo tanto cambiar la redacción para intentar, en fin, meter dudas y vacilaciones no nos parecía de acuerdo. Y además, y con esto ya sí que termino, una vez más recordar que es que estamos aquí trasladando la voluntad de la ciudadanía de Roquetas, de esta plataforma, que pide claramente que se valore la posibilidad de la declaración BIC y, por lo tanto, no entendemos la necesidad de eludir el objetivo principal, que es el que nos ha traído hoy aquí. Y sin más, pues bueno, esperemos a ver cómo se dan las votaciones y agradecer de nuevo el debate a todos los portavoces de los grupos restantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.